Fabi, mi hijo aletea las manos y yo no sé cómo frenar esta conducta. Con este tema yo quiero darte la bienvenida a mi canal de YouTube. Yo soy Fabiana Martín, terapeuta ocupacional infantil, en donde mi misión es primero educarlos a ustedes los padres para después ayudar a sus hijos. Yo quiero comenzar este video sobre el aleteo de manos diciéndoles que no todos los niños que aletean las manos tienen autismo. Es un error pensar que el aleteo de manos significa autismo. Muchos niños lo hacen porque es completamente normal cuando están sumamente excitados, eufóricos, felices o cansados o frustrados o de pronto están aburridos y no saben cómo manejar esa parte de las emociones ni de cómo regular su cuerpo. Entonces, yo quiero, antes de decirles a ustedes los tips, que les quede bien claro, porque tenemos que sacarnos como ese estigma de la cabeza de que, ay Dios mío, entonces está aleteando o está caminando en puntitas o alinea carros equals autismo. Y no es así, ¿ok? Entonces, la explicación sensorial sobre el aleteo de manos, muchas veces esto va a actuar como un ancla sensorial en la cual va a regular y a calmar al cerebro de un niño. Entonces, si estamos en una situación en la que quizás el niño presenta un poco de ansiedad, se siente nervioso, está inseguro, está cansado, está eufórico, al hacer esto, ¿qué pasa? Vas a estimular el sistema propioceptivo en los brazos y en las manos, lo cual va a organizar, calmar y regular al sistema nervioso. Entonces, yo les voy a sugerir a ustedes que anoten, porque todo esto nos da data, de cuándo su hijo lo hace, o quizás cuándo su hijo lo hace más. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando el pequeño entra a lugares desconocidos o a lugares donde son muy multisensoriales, quiero yo decir que hay demasiados estímulos visuales, auditivos, quizás en una fiesta, en un parque, en un salón de clase, puede que lo hagan más en respuesta a no sé qué es esto, ¿ok? Y me siento muy nervioso, agobiado y por ende empiezo a hacerlo aún más. Quiero decirles que esto no es diferente a las personas o a los niños que se comen las uñas, hay otros que juegan con el cabello, hay otros que le dan a la pierna y me incluyo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto, o shake o temblar la pierna, no se ve tan mal ante la sociedad como esto. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿por qué tú quieres frenar una conducta que no le está haciendo daño a nadie? Porque no es lo mismo aletear que de pronto pegar o de pronto morder. Si el niño lo regula, lo calma y su cerebro lo necesita para poder funcionar. Entonces, mi tip número 1 va a ser, vamos a cambiarnos esa mentalidad de que el aleteo se lo tengo que quitar. ¿Por qué? Porque si tú quieres extinguir una conducta que el cuerpo necesita, va a aparecer otra. Su cuerpo automáticamente va a necesitar como otra fuente, otra vía de escape, ¿ok? Para poder buscar calmarme y regularme. Entonces quizás ya no aleteo, quizás lo que hago es que juego con la saliva, o de pronto aplaudo, o de pronto pego. Entonces, al tú extinguir una conducta, una estereotipia, a lo mejor aparece otra. Entonces, como el aleteo de manos no es algo que está hiriendo al niño o hiriendo a otra persona, pues en vez de extinguirla, yo con estos tips que les voy a dar, vamos a tratar de buscar a ver si ayudando un poco a estimular más a ese sistema propioceptivo, quizás esas ganas del niño de hacerlo bajan. Pero yo quiero que ustedes estén conscientes
de que si van a llevar al niño a un lugar nuevo, a un lugar donde hay mucho ruido, donde hay mucha gente, quizás no solamente esa conducta de las manos va a aparecer, quizás son otras. Y ustedes son los que van a observar, ustedes son detectives de sus hijos, ¿ok? Entonces necesitamos estimular al niño y con esto le quiero dar el primer tip. Vamos a hacerle un masaje fuerte, ojo, regulando la cantidad de presión, no lo vayan a hacer tan duro. Y ustedes van viendo al niño, si tienen cara de dolor, bajen un poco la cantidad de fuerza que ejercen. El niño les habla, así no habla el niño y su cuerpo, la parte no verbal, nos comunica muchísimas cosas. Entonces le van a hacer así, empujan los hombros hacia abajo, fuerza sobre las manos y los brazos, quizás también pueden hacerlo en las piernas y en los pies. Otros de los tips que les voy a sugerir es un TheraBand o una banda de ejercicio. Yo tengo esta, pero pueden utilizar las que son más gruesas. Pueden hacer que lo estiren y abran, cierren. Hay que crear resistencia a los ligamentos, a las articulaciones y obviamente estamos trabajando mucho el sistema propioceptivo, ¿ok? No solamente pueden utilizar una banda elástica, también pueden usar una cuerda de saltar o un mecate. No sé si ustedes cuando eran jóvenes jugaban a que unas personas estaban en un extremo de la cuerda y otras en el otro extremo y jugaban a jalarse a ver quién se caía primero y perdían. Pueden utilizar ese mismo concepto, ojo, colóquenle cojines alrededor del niño por si se cae tanto hacia adelante, hacia el lado o hacia atrás para cubrirse por seguridad. Y eso también, esa manera de alar ayuda a estimular un poco el sistema propioceptivo. Otros de mis tips que te voy a dar va a ser jugar con, se llama TheraPutty, te lo dejo aquí escrito, o también puedes utilizar plastilina. Lo que me gusta del TheraPutty es que, si ven, es mucho más resistente que la plastilina. La plastilina es un poquito más suave, pero igual funciona, no pasa nada. Y lo que pueden hacer es que le esconden cositas adentro. Yo le escondo beads, no sé cómo se dice esto en español. Ya les muestro. Estas pepitas. Les digo para hacer donas, y entonces hacemos círculos más pequeños que esto, que metan las manitos y tienen que estirar completamente y podemos hacer 5 donas. Y de esta forma, esa resistencia que está creando en las manos puede que ayude al niño a estimular ese sistema propioceptivo que los va a ayudar a calmarse y regularse. Y mi último tip va a ser el juego de la carretilla. ¿Saben? Cuando agarran al niño por los pies, yo les sugiero que agarren al niño siempre por la cadera. Los van a agarrar por la cadera. ¿Por qué? Porque cuando los agarran por los pies, muchos niños que no tienen esto fuerte ni el estómago, la espalda la arquean y es peligroso. Entonces los van a agarrar, en vez de por los pies, para evitar esto, los van a agarrar por la cadera y van a hacer el juego de la carretilla. O también, si llegan a ir a un parque y están los monkey bars o las barras, pueden ayudar a los pequeños sosteniéndolos y de que pasen de una barra a la otra, o simplemente, mejor aún, que se queden guindados. ¿Por qué? Porque eso le da tracción a todos los ligamentos y las articulaciones, que es lo que estamos buscando para estimular ese sistema propioceptivo. Así que bueno, espero que estos tips te puedan ayudar y sobre todo tú como mamá puedas educar a las personas que están tanto alrededor tuyo como alrededor del niño sobre este tema del aleteo de manos. Espero que estos tips te sirvan. Cualquier duda o pregunta puedes dejármela aquí en la sección de los comentarios y nos vemos en los próximos videos. ¡Feliz día!